Mis amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa y en su sección Nuestra Cultura Hoy en Somos RD. Hoy se viste de gala nuevamente con la visita del ingeniero Rodolfo Pou, quien ya ustedes conocían en un programa anterior, que nos vino a traer muchas informaciones y esta vez no es la excepción también. Venimos a hablar de varios temas interesantísimos en lo que se trata de su profesión, que es arquitectura, y a la vez de su pasión, que es el periodismo. Gracias ante todo, Enrique, y a los televidentes. Muchas gracias por tenerme presente. Por lo contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar, pues, como te había comentado anteriormente, varios temas. Sí, claro. Y me gustaría comprometerte para que sigamos esta serie de discusiones, porque nos alimenta muchísimo, nos trae mucha información. Y sobre todo en estos momentos donde hemos visto que se ha convulsionado el mundo. Hay muchas situaciones en las que nos hemos visto envueltos de catástrofes, de situaciones que no podemos controlar, como decía el alcalde de Miami. ¿Quién puede controlar un huracán? Un temblor de tierra, un desastre natural cualquiera, claro. Un desastre natural es imposible. O sea, podemos tener algunas cosas en mente para protegernos, claro, para planificarnos, claro, pero es imposible controlarlo. Claro, totalmente. Y los videos y las muestras en las noticias nos identifican que esas necesidades todavía existen ahí, que pueden haber amenazas de Corea del Norte, que pueden haber amenazas de otro tipo, incluso de deportación, pero al fin y al cabo las necesidades básicas del ser humano tienen que ser cubiertas y la vivienda es la primera de ellas. Una de ellas es la básica. Y en el caso, pues, bueno, ya que tocas el asunto de la arquitectura, de las viviendas, de la construcción, pues me gustaría plantear o replantear el asunto básicamente. Empecemos por los huracanes, por ejemplo. Claro. O sea, hemos visto ya que quizás en la mitad de la Florida hacia el norte, en centro Florida hacia el norte, están llegando huracanes donde nunca en la vida. Claro. Estamos viendo que incluso hubo la posibilidad de que se metiera categoría 2 en Atlanta, que hubiera sido un desastre. Exacto. De magnitudes increíbles, y todo el daño que ha hecho aquí en la Florida. O sea, eso nos hace pensar que tenemos que replantear, reprogramarnos un poco en lo que es la construcción para seguir evitando más problemas. Totalmente. No podemos seguir primero construyendo con los mismos materiales de hace 2000 años, ni mucho menos con las mismas técnicas. Si estamos tan avanzados en todo, ¿por qué todavía correspondemos a los mismos materiales y métodos de construcción? Si te das cuenta, y no sé si lo cité la última vez que estuvimos aquí, manejamos carros aerodinámicos y muchos de ellos ya están convirtiéndose en eléctricos, calentamos nuestras comidas en hornos microondas, hablamos por teléfonos celulares, ¿verdad? Miramos nuestra televisión a través de muchos medios diferentes, incluyendo satélites. Y cómo es posible que sigamos viviendo en casas que no están aptas para nosotros enfrentar los elementos de la naturaleza. Y esas cosas tienen que cambiar. En un país como el nuestro, en Dominicana, que tiene un déficit habitacional de casi 2 millones de familias, y te preguntarás, 2 millones de familias, componiendo alrededor de 3 a 4 miembros por familia, te das cuenta que 1.1 de ellos no viven en viviendas adecuadas que tienen acceso a los servicios, es decir, sanitarios, agua, electricidad. Correcto. Y hay 900,000 de ellos que no poseen ni casa, que no se le puede llamar casa a eso, no se le puede llamar vivienda. Ese déficit solamente puede confrontarse si se asume con nueva tecnología. ¿Cómo es posible que avancemos en todo lo otro, en tecnología, y sigamos teniendo a un albañil y a un carpintero construyendo y determinando lo que va a protegernos en contra de los desastres naturales? Definitivamente no, y el punto neurálgico, lo básico, es programar, cómo podemos prevenir, cómo podemos mirar 20 años más. O sea, ya no podemos vernos hoy y compararnos con el mes que viene. Ya tenemos que pensar no en el edificio que está construyéndose cuando termine, sino en todos los edificios que vienen alrededor. Déjame citarte una anécdota. Cuando regresé a los Estados Unidos, posterior a haberme graduado en República Dominicana de Arquitectura, al poco tiempo el jefe en aquel entonces me envía a que participe en una reunión de la ciudad, que se iban a hacer unas intervenciones viales y podía afectar el flujo hacia el negocio.
yo voy en representación de la empresa por carácter de arquitecto, escucho mi reunión y para sorpresa, no para sorpresa mía, pero sí posteriormente para la de él, al día siguiente cuando le entrego la información de que se van a hacer unos elevados paralelos, van a salir por tal parte, van a afectarnos por un tiempo y guardo la mejor información para el final y le digo que eso es para el 2025 y él me dice el 2025, pero yo ni sé si voy a estar vivo, mucho menos que este negocio subsista, ¿verdad? vaya a trascender hasta esa época. Y le digo, bueno, es que la planificación urbana debe de ser así. Definitivamente. Y hay que atarse a esa planificación con ligeras observaciones cada 10 años, pero siempre tiene todo que ser a 20 años. Sí. Lo hacemos con nuestras vidas, Enrique, lo hacemos con nuestras vidas. Nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres nos pasaron por un proceso de llevarnos a las escuelas, posteriormente hacemos primera comunión, si somos cristianos, después la confirmación, pasamos a la intermedia, después pasamos al bachillerato, y los que estudiamos en la universidad tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, posteriormente a lo mejor una especie de posgrado, y los que no, entraron como pasantía a su primer trabajo. Correcto. O simplemente consiguieron un trabajo. ¿Y por qué la ciudad no puede ser así? Tiene que planificarse al igual. Toda ciudad en un momento es un infante y hay que llevarlo por ese proceso de adolescencia. La ciudad de Santo Domingo sufre de eso, adolece, porque pasó de ser niño a adulto en un periodo muy, muy estrecho. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, cuando me hablan de elevados, esos no son elevados, son calles por arriba. Y cuando me hablen de túneles, no me hablen de túneles, esos son calles por abajo. En Dominicana no hay expresos. No hay expresos y los elevados son simplemente para descongestionar una intersección. No, en verdad no son soluciones. Qué bueno que tú mencionas la República Dominicana. En ese sentido, acabo de escuchar en un programa de radio recientemente alguien hablar de la CAS, Compañía de Acueducto y Alcantarillado de la República Dominicana, que ha tenido otros nombres ahora y demás. Pero me emociona mucho porque escuché a una persona decir o reclamar, más bien, el problema nuestro no es el suministro de agua potable. Que me sorprendió, digo, bueno, pero qué raro porque cuando urbanizas y vienen, tú quieres llevarle agua que sirva. Claro. El problema nuestro es las aguas residuales. Dice, bueno, nosotros hicimos un acueducto en el año 1 y ese acueducto todavía es el que estamos utilizando, pero ¿qué pasa? Alguien hace una urbanización, la ciudad va creciendo linealmente y dice, bueno, yo no tengo el acueducto aquí, pero resuelvo rápido, hago un pozo. Y hago un pozo séptico y hago un filtrante. Resolví dónde tirar las aguas. Ok, el otro viene a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas aguas que estamos sacando del medio de la calle están yendo al subterráneo. Y entonces esas aguas que nosotros recibimos del subterráneo vienen contaminadas, vienen con problemas. Totalmente. Entonces, es falta de planificación. Falta de planificación. Lo mismo sucede con otra industria muy similar y voy a citártela aquí, la industria petrolera. Han utilizado unos métodos nuevos para extraer petróleo de los subsuelos, se llama fracking, donde generan un disturbio dentro de las arenas y las piedras que no están en los grandes pozos petroleros. Y eso finalmente, aunque sí extraen gran parte de ese petróleo, la gran mayoría lo que hace es que se disipa y eventualmente eso alcanza nuestras aguas, lo que supuestamente deberían de ser nuestra agua potable. Entonces, cuando en Dominicana, sí, tenemos una nueva urbanización y tenemos acceso a un pozo o salimos de un alcantarillado, no existe, a lo mejor por falta de planificación, terminamos afectando esas aguas, que eventualmente o van a los campos de regadío de nosotros, de nuestra agricultura, o terminan en nuestras propias casas. Pero fíjate cómo el asunto de la planificación es tan importante. Y bueno, yo no voy a justificar a la República Dominicana porque somos tercermundistas ni nada de esas cosas, olvidémonos de eso. Aquí, la ciudad de Miami, el alcalde estaba sentado en esta silla y me estaba contando. El problema de la ciudad de Miami tiene niveles tan altos que a veces nosotros no lo conocemos porque vemos las legislaciones, las nuevas medidas y nosotros más decimos, oye, que nos está costando. Realmente, en la ciudad de Miami, en el downtown, donde había un centro comercial de 12, 15 tiendas, han subido un edificio de 54 plantas. En esas 54 plantas, cada planta tiene 10 apartamentos o oficinas hasta cierto nivel, el otro nivel tiene tiendas y demás. Oye, ahí hay miles de personas o miles de familias que están usando los mismos canales para el desperdicio de agua, para el desperdicio de basura,
o sea, ha crecido en una forma tan descomunal. Uno anda por la ciudad de Miami, por Brickell aquí, se asusta de ver todos los edificios. O sea, hay una alta densidad y incluso el impacto ha sido muy reciente. Y las densidades no tienen que verse con el enfoque de que si dejan beneficio económico o están aportando empleos, que es la justificación que usan la mayoría de los políticos y la mayoría de los banqueros, la mayoría de los inversionistas. Te voy a generar empleo, pero no te hablan de qué va a generar eso. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y la densidad poblacional, al igual que la densidad de infraestructura, te genera, podemos decir, hasta un estrés que es intangible. Cuando tú tienes una ciudad que te ahoga, que te sientes que estás atrapado en ella, que es hostigante, eso eventualmente se nota. Y aquí donde es la planificación supuesta número uno, sí, pero los ha arropado. Totalmente. O sea, la planificación se ha desaparecido, se ha ocultado, se ha transformado por asuntos, como tú dices, de los intereses. Claro, totalmente. Obviamente, estamos hablando, en República Dominicana podemos hablar de unos miles de millones, aquí se habla de cientos de billones. Exactamente. O sea, hay intereses muy fuertes que doblegan y forzan a que se hagan este tipo de salidas. Y la palabra mágica siempre es: te voy a generar empleos. Te voy a generar empleo y otra cosa también Claro que sí, funciona. Claro, más rápida. Claro que sí, claro. Además de los pagos de los impuestos, claro. Al final de todo esto, lo importante es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Dónde está el Chapulín Colorado para salvarnos en este caso? En el caso de Dominicana, yo he llegado al punto, y voy a utilizar una palabra muy fuerte, porque la compartí con un colega recientemente en Dominicana. La ciudad se ha convertido en una favela funcional. No nos damos cuenta, tiene pequeños focos de alta clase, de clase alta y clase media alta, pero en sí, en su conjunto, es una favela funcional. Lo que sucede en sus calles es el mismo comportamiento de una favela funcional. La ciudad como sí es un gran barrio, con unas cuantas torres, y unos cuantos restaurantes. Esa ciudad, es que tenemos un miedo, así como teníamos miedo de salir de la zona colonial y llegamos a Ciudad Nueva, tuvimos miedo de trascender más allá de Gascue, tuvimos miedo de trascender la San Martín y cruzar la 27, de lo que se convirtió en la 27 posteriormente. Tuvimos miedo de alcanzar la Gómez y posteriormente trascender lo que era Villajuana. Y siempre nos ha dado miedo en expandir la ciudad, es aguantándola. Ella determinó a qué velocidad quería crecer. Y nosotros nos fijamos tanto en el polígono central, sí, en lo que es la Kennedy, la 27, la Churchill y la Lincoln, en ese polígono central como el centro de la ciudad. Escuché que finalmente estamos pagando el precio. Escuché a un arquitecto ahora decirme, le pregunto que dónde podíamos hacer una actividad. Me dice, vamos a hacerla en el JW, que queda en la misma Churchill. Y le digo yo, ¿por qué no la hacemos más al malecón? Porque viene una gente del extranjero. Y él me dice, tan lejos. Coge para allá. Coge para allá, tan lejos. Sí, hoy día eso y es complicado. Totalmente. Cuando tú piensas en ir al Conde, por ejemplo, sí, te aterra, tú dices, sí, oh my God, ¿cómo llego ahí? Sí. Y es el centro de la ciudad, totalmente, es donde nacemos, de donde sale todo. No, hay que abandonarla. No me refiero a abandonarla de por sí, sino hay que comenzar a entender y a lo mejor tomar el ejemplo americano, que aunque no es perfecto, es muy funcional, establecer cuadras que sean correspondientes a medidas muy de nosotros. Es decir, si van a hacer cuadras de 100 metros, determinarla en 100 metros por un ancho de 40 o por un ancho de 50, formar una retícula. Urbanizar organizadamente y poner los servicios y los centros comerciales que necesita cada quien en los alrededores de esas comunidades. Correcto. Aquí, no sé si tú te has dado cuenta, cada avenida termina en 7 y en 2. Cada 5 hay una intersección grande. Y las otras van subiendo de 16 en 16. No sé si tú te habías fijado eso. Claro. Es la calle 8, la calle 24, la calle 40, la calle 56, la calle 72, la calle 90, en fin. Son cuadrantes rectangulares que determinan la ciudad. Y si uno tuviera ese tipo de organización, se definen más claramente los espacios comerciales, a diferencia de los residenciales, que ya en Dominicana no lo tenemos. Es terrible. Una cosa está al lado de la otra. Óyeme, los Prados. Exacto. Era una comunidad puramente no comercial, habitacional. Sí. Eso se perdió totalmente. Así es. Ahora donde había una casa hay un edificio de 4, bueno, eran 3, ya se están haciendo 4 y hasta 5 pisos. Exacto. Entonces, como que estamos perdiendo el control
Y el Millón era un lugar Claro. donde vivía gente clase Sí, alta. sí. Eso está lleno de negocios. Así es, cada Entonces, casa el es un colmado. estacionamiento es un problema, Sí. los colmados, Sí, donde sí. quiera hay un En colmado. el primer piso de cualquier apartamento de 4 pisos hay un colmado, en un lugar que no corresponde. Correcto. Y entonces nosotros también somos culpables porque por comodidad preferimos que esté ahí. sí, Porque no, y ¿quién se va a montar en un imagínate carro? cuando viene en el motorcito que llegue de una Ya, vez. claro que sí. Sí. Pero yo pienso, Rodolfo, que nosotros sí somos responsables. Y cuando me refiero a nosotros, yo no me refiero a arquitecto, no me refiero a político, no me refiero a educador, yo me refiero a los ciudadanos. O sea, tenemos que concientizarnos nosotros y buscar la forma de expandir esa concientización, porque en cuanto al urbanismo no solamente es la diferencia, es el conocer, el saber, el transmitir esa información. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, yo tiraba un papel en el piso y no tenía que ser mi mamá, cualquier señor mayor me decía, eso, recoge ese papel. ¿Entiendes? Y hoy día, como que ese tipo de formación, ese tipo de cultura, de protección nuestra, ha desaparecido. Es más, tú ves hoy día señores mayores ya tirando cosas en la calle y a veces tú ni te atreves a decirle, mire, tú sabes, recoja su basura. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos, valores que tenemos que seguir transmitiendo y eso es parte como de algún sistema que debemos establecer. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso los medios de comunicación, tú que manejas medios de comunicación, porque tú eres más periodista que arquitecto, No, de eso vamos a no. hablar ahora. Nosotros tenemos una responsabilidad, y yo siempre lo he dicho frente a la cámara, de transmitir esos valores. Entonces, tenemos que volver a eso. Totalmente. Incluso creo que los valores natos de los dominicanos, con lo que nos criamos todos, son pero tan valiosos, que nos definen como una clase muy especial dentro de la América Latina. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a regresar en Bien, amigos, muchas gracias por seguir con nosotros, les agradecemos su sintonía y creo que es para nosotros también muy interesante la charla que tenemos hoy día con el arquitecto Rodolfo Pou, quien nos llena de información cuando viene, a quien le agradecemos mucho siempre su visita. A mí me encanta venir. Regresando pues al tema de la urbanización, de la forma en la que nosotros podemos avanzar. Y hablando un poco del tema de la densidad y la forma de manejarlo, ¿qué tú crees? ¿Cuál tú crees que son los puntos importantes a desarrollar en ese caso? En lo referente a la densidad, bueno que me traigas ese tema a colación. El BID acaba de hacer un proyecto, el año pasado lo publicó y es algo que la mayoría de los arquitectos estamos insistiendo en ser partícipes de esas iniciativas en lo adelante. Resulta que para el año 2050 el mundo tendrá 70% de su población viviendo en urbes, es decir, apenas 3 de cada 10 personas no van a estar viviendo en una ciudad, en el planeta entero. Pero para sorpresa de nosotros los dominicanos, en la actualidad, 74% de los dominicanos ya viven en una urbe. Es decir, no tuvimos que esperar al año 2050, es decir, que ya nuestras ciudades están sobrecargadas. Correcto. Entonces, el BID ha decidido establecer un concepto que se llama las ciudades inteligentes. Y pareciera, vuelvo y les repito, muy lejano, muy en el futuro, muy de no nosotros, pero reitero, cuando ustedes ven en qué vehículo andan, cómo reciben su información, cómo están la computadora, los teléfonos inteligentes, el cable, la información, los radios, se dan cuenta que hace rato nosotros estamos viviendo en el futuro. Sí. Entonces, estos edificios que son componentes de una ciudad inteligente o la misma ciudad inteligente, son capaces de absorber información que posteriormente, cuando procesada, te determinará dónde deben de ir las paradas de guagua, dónde deben de ir las estaciones de tren, dónde es el flujo más pesado de una ciudad, por qué calles transitan los vehículos pesados, los medianos, los colectivos y los individuales, qué cantidad de personas entran a un edificio, a qué hora entran, y comenzar a desarrollar flujos de información que nos permitan a nosotros crear proyectos mucho más sensibles a las realidades que están presentándose. Los edificios como tal nunca se ven como centros de información, pero nosotros ahora
autoconectados siempre, utilizando Wi-Fi, podemos decir mucho de lo que estamos haciendo. Claro. Lo hacemos a diario en Facebook o lo hacemos en cualquiera de las otras plataformas sociales cuando le damos like a algo. De un momento a otro, ya algo te gusta a ti, porque tú y yo tenemos una amistad. Aunque no me guste a mí, me llama la atención a yo poder considerarlo. Ya se está compartiendo información a manera de influencias. Entonces, cuando uno es capaz de generar comportamientos que puedan ser repetitivos entre un grupo de personas y puedes identificarlo, aunque es una herramienta peligrosa si es mal utilizada, pero en su gran mayoría el ser humano es bueno. Es bueno, está buscando soluciones no solamente al momento, sino a las futuras generaciones por igual. Y si esa información que captamos de los edificios y de la ciudad misma, podemos determinar la planificación que tú hablabas de 20 años puede reducirse a 5 años, porque se pueden hacer impactos de inmediato. Que no tiene sentido que una calle esté en una sola vía durante X horas, porque de verdad no corresponde. Si no beneficia. Exactamente, si no beneficia. Entonces, los elementos y los recursos de una ciudad pueden ser mejor utilizados. Desde la producción de energía, que a veces no es necesario producir 200.000 kilovatios a X horas. Mejor. Exactamente, administrarla. No, una de las cosas que más consume luz en nuestras casas es dejar el cargador de un teléfono conectado que no tiene conexión. Sin conectar, consume. Mira, es una noticia. La computadora, la mayoría de nuestras casas, si no la dejamos encendida, y aún estando apagada, ellas están consumiendo. Aún estando apagada, debemos de conectarla. Entonces hay un grupo de factores. Lo que pasa es que nos cuesta tan poco. Sí, que eventualmente no hacemos el cambio. Pero quizás lo más importante es la información. Como Totalmente tú dices, es la información. Hacer la ciudad inteligente y recuperar esa información, eso es muy valioso. Imagínate tú sales en la mañana en tu vehículo y ese vehículo te genera, anteriormente o en la actualidad, perdón, ese vehículo tienes que echarle combustible para que él te produzca energía para llegar al lugar que tiene que llegar. Hace 2 o 3 diligencias, regresas a casa en la noche. La idea sería que ese vehículo cuando sale en la mañana no solamente es una máquina de información, sino él capta tu trayectoria, con qué tapones se encontró, dónde te dirigía, qué rutina tú haces los martes. Y cuando regrese a casa, ¿verdad?, al final del día, en vez de tú pararte a echar gasolina o combustible, en verdad el carro debió haber generado suficiente energía para ahora darle energía a tu casa. Entonces, en el desembolso de la información debería a la vez también, porque tú estás generando energía con tu vehículo. Correcto, el moverte. Entonces, el moverte pudiera generar baterías que posteriormente el carro, en vez de tú tener que cargarlo, sería él el que le trae carga a tu casa. Bueno, tú sabes que hay conflictos de intereses. Hay conflictos de intereses. O sea que la información debe de llegar, pero hay gente que la puede bloquear. No, totalmente. Pero no, yo creo que es básico. O sea, el captar la información, eso tiene un precio priceless, como dicen. Es priceless. O sea, el tener la información de cómo moverte y cómo cambiar tus hábitos a beneficio es algo que lo mismo sucede con la basura. Nosotros todavía estamos en un estado donde nos sentimos halagados por el hecho de aportar con dos envolturas plásticas, un contenedor plástico, 2 de aluminio y estamos salvando el planeta. No. Seamos responsables. No. El reciclaje es algo más allá. Es mucho más allá. Incluso aquí en los Estados Unidos. Totalmente. O sea, estuve conversando con una persona muy calificada en asuntos de reciclaje y me decía que así como se está planificando a 20 años, el reciclaje debe de planificarse también a 20 años y cambiaría totalmente la historia. Lo que pasa es que esos son hábitos de consumo que tienen que llegar también la información y te toma tiempo hacer el cambio. Es parte de una economía circular, es una economía que comienza y no tiene fin, en verdad lo que hace es que se recircula, porque lo importante es reusar. Lo hacemos a diario nosotros, nosotros lo hacemos a diario con todas nuestras cosas. Sí. Bueno, el tiempo, Rodolfo, para nosotros es el enemigo número 1 en la televisión. Lo entiendo. Pero por favor, necesito comprometerte porque quedaron muchos otros temas pendientes. Y me gustaría que sigamos este debate. Como yo les decía, Rodolfo también es periodista, tiene varias columnas. Infórmale a nuestros amigos para que te sigan también. Semanalmente estoy teniendo conversaciones con la diáspora y esas las publico en Facebook y las comparto en unos cuantos grupos. Titulan algunos 450,000 miembros en esas plataformas de Facebook y de grupos de las redes sociales. Y también estoy publicando unas columnas que a veces toco el tema
de la diáspora dominicana, o a veces toco temas de mayor profundidad. Esta semana creo que toqué el tema de la inmigración, cómo es el valor que le dan a la inmigración. Es prácticamente las divisas de los países desarrollados. Esta semana pienso plantear una acerca de patentes y cómo ese es el patrimonio del futuro de nuestras naciones. Entonces esas las comparto en 6 periódicos de internet que me publican semanalmente, y les invito a que pasen a ver esos artículos y esas conversaciones. Sé que no les voy a defraudar. Rodolfo Pou, me pueden encontrar en Facebook. Rodolfo, muchísimas gracias, hermano. El placer es mío. Este programa es tuyo, tienes que regresar. Yo sé, me lo dice y te quedo mal siempre. No es cierto. No es cierto, no me queda mal, lo que pasa es que era complicado, pero vas a volver. Sí, señor. A ustedes, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, y sigan a Rodolfo y sigan en su programa Somos RD, en su sección, como siempre, de entrevistas que tenemos.